Bien, agradecidos al Señor una vez más en esta tarde para continuar con nuestras sesiones en este proceso de la membresía que algunos hermanos justamente están en este tiempo. Ya habíamos mencionado que el catecismo menor en el cual estamos meditando, hermanos, a partir de la pregunta número 29 va a empezar a tratar el aspecto de la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación, ¿sí? El estudio de la doctrina de la salvación. Ya hemos visto quién es el que obra la salvación. A ver, vamos a recordar todos los que han podido estar en sesiones anteriores. ¿Quién? Porque podemos decir quién prácticamente, ¿sí? ¿Quién es el que obra la doctrina? Pero ¿quién es el que obra activamente la salvación? El Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, en virtud, hemos dicho también, al pacto de redención, ¿no? Ese pacto que también es denominado en latín el Pactum Salutis, antes de la fundación del mundo, ¿no? Es Él quien va a obrar. Por eso justamente la pregunta 29 decía, ¿cómo se nos hace partícipes de la redención comprada por Cristo? Se nos hace partícipes de la redención comprada por Cristo mediante la aplicación eficaz de dicha redención a nosotros por medio del Espíritu Santo, ¿no? Luego habíamos visto, nuestro amado hermano ya nos hablaba acerca del llamamiento eficaz, ¿no? Cuáles eran las características, que existía un llamado general, ¿no? Para todos, pero no todos escuchan el Evangelio, no todos obedecen al Evangelio, ¿no es cierto? No todos están dispuestos a seguir al Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son aquellos que realmente van a seguir al Señor? ¿Sí? Pues aquellos que son llamados eficazmente. En la pregunta 31 decía, ¿qué es el llamamiento eficaz? Y ahí especificaba, ¿no? Que es una obra del Espíritu de Dios, ¿sí? Es una obra, y nuestro hermano nos hablaba esa palabra que es el monergismo, monos uno, ¿sí? Y el tema de lo que correspondería a la segunda parte de la palabra sería trabajo, ¿sí? Energía. Entonces, una sola fuente de trabajo está en la salvación, que vendría a ser el Santo Espíritu del Señor, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa en nuestro llamamiento eficaz? En primer lugar, se nos convence de pecado, decía nuestro hermano, nos ilumina las mentes del conocimiento de Cristo, nos da una nueva voluntad para poder creer en Él y nos persuade y capacita para aceptar al Señor Jesucristo. Es ahí donde podemos hablar bíblicamente, hermanos, de aceptar a Cristo. Ahí, no antes. Porque una persona no puede aceptar a Cristo si antes no entiende que está en pecado y miseria, que es descendiente de una raza caída, descendiente de la raza de Adán. Si no entiende eso, pues aceptar a Cristo, pues simplemente no es algo real para esta persona, ¿no? No ha obrado aún el Espíritu Santo en su corazón, convenciéndolo de su estado. Y bien, todo eso habíamos visto, y el día de hoy vamos a continuar justamente en la doctrina de la salvación, que es la soteriología, y quiero para ustedes brevemente graficar, ¿sí? Algo que se une, ¿sí? Algo que se une, algo que es llamado, o llamada también, hemos leído en nuestra lectura, la cadena de oro de la salvación, ¿sí? Entonces voy a colocar acá rápidamente la cadena de oro. ¿Y de qué se trata esta cadena de oro? Bien, prácticamente se podría hablar, hermanos, incluso en términos teológicos, de 6 eslabones. 6 eslabones. Bien, el primer eslabón de la cadena va a ser la elección y predestinación. Porque si nosotros revisamos la palabra del Señor, si me acompañan a nuestra lectura rápidamente, allá en Romanos capítulo 8, ¿sí? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció. ¿A qué se está refiriendo con eso? ¿A qué antes se está refiriendo con eso?
Claramente se está refiriendo a esa elección soberana antes de la fundación del mundo. Efesios nos habla de eso, ¿no? Bendito sea el Dios Padre quien nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces estamos hablando de que el primer eslabón de la cadena de la salvación tiene que ver con la elección. Y vamos a ir entendiendo por qué es así, ¿no? Y luego continúa diciendo, ¿no? A los que antes conoció, dice, también los ha predestinado, ¿sí? A estos, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en el versículo 30 dice, y a los que ha predestinado va a pasar algo más. Y ahí podemos hablar de lo que ya hemos visto la semana pasada, que sería el otro eslabón de la cadena. Discúlpenme, yo no soy dibujante, pero esto es una cadena, ¿sí? El próximo eslabón va a ser el llamamiento eficaz. ¿Ok? Llamamiento eficaz. Lo que nuestro hermano nos decía, ¿no? La aplicación del Espíritu Santo ya en la persona. Estamos hablando de la cadena de oro de la salvación. Aquí es cuando la persona es llamada por el Espíritu del Señor a reconocer su estado de pecado y miseria y todo lo que ya hemos visto. ¿Eso en virtud de qué? Claramente conectada a la elección. Porque nadie es llamado eficazmente si antes el Señor no lo ha escogido en Cristo y no lo ha predestinado para eso, según lo que Pablo también nos acaba de decir por su palabra. ¿Cuál sería el otro eslabón? El que vamos a ver el día de hoy. Es la justificación. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver con calma el día de hoy. Voy a dibujar todas, no sé si va a entrar, pero bueno, justificación. Luego la próxima cadena va a ser la adopción. ¿Sí? Luego, ¿cuál es nuestra próxima cadena de la adopción? Exacto, santificación. Y finalmente, falta una aquí, es la glorificación. Bien, no ha alcanzado, pero ahí está. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que esta cadena, hermanos, es obrada, mediada, guardada y sellada podríamos decirlo así, en un oro celestial por Dios mismo. ¿Sí? Esto no se puede romper. Ahora, este orden, hermanos, no es un orden cronológico, es un orden lógico. ¿Sí? No estamos diciendo que prácticamente en el tiempo, cómo va a ser, cómo funciona, no. ¿Sí? No, el Señor obviamente va a comenzar a obrar y nos va a llevar a un conocimiento poco a poco de Él. ¿Sí? Y este aspecto es importante. El ordo salutis, que también es denominado esto, el orden de la salvación, es un orden lógico. ¿Sí? Un orden lógico. Bien, esa breve introducción simplemente para que podamos continuar con todo lo que estamos viendo y no olvidarnos, hermanos, que es el Señor. Por eso dice, ¿no? Cuando hemos leído ahí en Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, ¿quién va a escoger a los escogidos? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Es Dios el que justifica. No hay persona que haya sido escogida en Cristo, ¿sí?, que vaya a perderse. Por eso anclamos la cadena de oro desde la elección. ¿Sí? Y eso es importante, porque ahí comienza y es una obra netamente de Dios. ¿Sí? Bien, entremos a nuestra pregunta número 33 el día de hoy. Pregunta número 33. Y hoy vamos a tratar acerca de la justificación. Bien, la justificación. ¿Qué es la justificación? Hermano Bernardo, por favor, si puede leer la respuesta. ¿Qué es la justificación? Respuesta. La justificación es un acto libre de la gracia de Dios, mediante la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos, solamente a causa de la justicia de Cristo que nos es imputada y recibimos solamente de Él por la fe. Gracias, hermano. Bien,
expliquemos esta respuesta. Vayamos paso a paso. ¿Sí? Dice que la justificación es un acto de la libre gracia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es un acto de la libre gracia de Dios? ¿Qué significa eso? Bueno, un acto de la libre gracia de Dios es una obra que Dios realiza. Vamos a colocar aquí mejor esto. Acto de la libre gracia de Dios. ¿Sí? Esto, hermanos, es una obra, en primer lugar, ¿sí? Es una obra, en primer lugar, libre. ¿Qué quiere decir esto? Es libre, ¿por qué? Porque Dios no es inducido por nada externo para realizar la justificación. ¿Sí? No es inducido. Nosotros somos inducidos, ¿no?, o influenciados por algo. Por ejemplo, cuando estamos en la calle, podemos ver a una persona necesitada, somos influenciados por su necesidad y le ofrecemos algo, ¿no es cierto? Pero con Dios no es así, hermanos. Dice que la justificación es un acto libre del Señor, ¿sí? Es una obra que Dios realiza libremente, no es inducido por nada, ¿sí? Por nada externo a Él. Y eso nos recuerda, hermanos, claramente a uno de sus atributos. ¿Cuál? La inmutabilidad. ¿Por qué? Porque el Señor no va a cambiar, hermanos. Esta elección, este acto que Él va a hacer, ¿sí? Por este acto que Él hace, Él no va a cambiar en su esencia, ¿sí? Él libremente lo va a hacer. Claramente es poderoso para hacerlo, pero Él lo va a hacer de una forma libre, no coaccionado ni tampoco inducido por nada. Bien, por nada. Segundo, dice que es un acto de la libre gracia. Ya. Entonces, esta es una obra. Voy a colocar esta palabra que para muchos de nosotros significa alegría, ¿no es cierto? Algo gracioso. Pero cuando se conjuga en este contexto, estamos hablando de la gracia de Dios. Si estamos hablando de algo inmerecido y gratuito. ¿Está bien? Entonces, la justificación es una obra libre en primer lugar del Señor, que nadie le obliga a hacerlo, pero también es una obra graciosa. O sea, graciosamente el Señor, inmerecidamente y gratuitamente, obra en personas que no tienen ningún mérito en sí mismos, ¿sí? En las que Dios va a usar como base para obrar. ¿Sí? Dios no va a ver cuán bondadoso, cuán buenito eres para obrar la justificación, sino por pura gracia. Esa es una de las solas de la Reforma, ¿no? Sola gratia. Entonces, ahora, eso también nos puede hacer recuerdo a otro atributo del Señor. Solamente estamos mostrando, no es que quiere decir que por esto Dios es más inmutable. No se olviden, los atributos, ¿sí?, no están por porcentaje, sino en su esencia misma, Dios es sus atributos. Bien, nada más veamos aquí cuál sería el atributo que hemos visto también en preguntas anteriores. Su bondad. ¿Sí? Su bondad. Entonces, tenemos que un acto de la libre gracia de Dios significa que Dios obra libremente, ¿sí? Libremente, y eso no le va a hacer cambiar. Y en segundo lugar, obra por mera gracia, ¿sí? Por pura gracia. Y eso obviamente nos refleja la misma bondad del Señor. Bien, ese es un acto libre de la gracia de Dios. Ahora, pregunta, hermanos, en esta primera palabra que aparece en nuestra respuesta, ¿sí?, ¿dónde está el hombre? ¿Hay alguna obra? ¿Alguna participación? No, es un acto de la libre gracia de Dios, ¿sí? Por eso el apóstol va a decir, si es que habéis gustado de la benignidad de Dios, ¿sí? Es un acto netamente
libre, ¿sí? Y de pura gracia de parte de Dios. Ahora, veamos un poco más a detalle este aspecto. Ya hemos definido que es Dios obrando libremente y graciosamente en el pecador. ¿Ok? Ahora, ¿qué obra Dios en la justificación? ¿Qué obra? ¿Qué obra libremente y graciosamente? ¿Qué obra el Señor? Bueno, según nuestra respuesta, ¿sí? Según nuestra respuesta, dos cosas. Número uno, ¿qué va a hacer? Perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Y para eso vamos a pedir, por favor, a nuestra hermana Yandira, si puede buscar Romanos capítulo 3, versículos 24 y al 25, si puede leer. Así dice la palabra del Señor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 25, ven. Gracias, hermana. Bien, 23 al 25. A ver, eso, mis amados hermanos, si ustedes se fijan, ahí dice siendo justificados, ¿qué dice? Gratuitamente, graciosamente, por la gracia de Dios, mediante la redención que es perdón en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar a su justicia, como nuestra hermana estaba leyendo. Entonces, en primer lugar, la justificación trata de el perdón de nuestros pecados. Y ojo, ¿dice el perdón de algunos pecados? No, dice de todos nuestros pecados. ¿Bien? Ahora, ¿qué más obra Dios en la justificación, hermanos? ¿Cuál es el segundo punto? ¿Qué dice nuestra respuesta? Perdona nuestros pecados y nos acepta como justos delante de sus ojos. ¿Sí? Nos acepta como justos. ¿Sí? Nos acepta como justos delante de sus ojos. Por ejemplo, hermana Andrea, se puede buscar 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Segunda de Corintios 5, 19. Así dice la palabra del Señor. Al 21, perdón. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien, la última parte de la lectura, todo eso, sí es el corpus, por decir así, de lo que Pablo está mostrándonos acá, pero al final dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, en Cristo somos justos. Entonces somos vistos como justos, nos acepta como justos. Esa es la otra parte de la justificación. Entonces cuando hablamos de la justificación, hablamos de un acto de la libre gracia de Dios, es decir, libre, ¿por qué? Porque, número uno, Él es el soberano de toda la creación, ¿sí? Y lo va a hacer libremente. Y eso no le hace cambiar en absoluto a Él. Y en segundo lugar, de gracia, gratuitamente, inmerecidamente, por su bondad, por su benevolencia, va a obrar, ¿sí? Claramente siguiendo, no se olviden, la cadena que hemos estado viendo de la salvación, ¿sí? Aquellos que son llamados eficazmente van a ser justificados. Alguien que no es llamado eficazmente no puede hablar de justificación, ¿sí? No puede hablar de justificación, ni tampoco le interesa, ¿sí? No le interesa hablar de perdón de pecados, ni tampoco hablar como alguien que sea visto justo delante de Dios.
¿qué tan malo puedo ser? ¿No han escuchado esa versión de las personas? Pero no soy tan malo. O sea, soy pecador ya, como tú me dices, pero no soy tan malo. A esa persona no ha entendido, él no ha sido llamada eficazmente. Entonces, por eso se les vuelve a predicar el evangelio de arrepentimiento y fe en Cristo. ¿Sí? Entonces, estos dos puntos son importantes para entender la justificación. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, hermanos? Ok, continuamos. Entonces, vamos adentrándonos un poquito más. Hermanos, ¿cómo perdona Dios nuestros pecados y nos acepta como justos, ¿sí? O como rectos? Cuando leamos esta palabra justos, ¿sí? Que venga a nuestra mente rectitud. Rectitud, hermanos. ¿Sí? Rectitud. ¿Recuerdan cuando Adán fue creado en conocimiento, justicia y santidad? Cuando hablamos de la justicia original de Adán, estamos hablando de la rectitud que él tenía original, con la cual podía tener comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Dios nos ve rectos, justos, delante? ¿Cómo hace esto? Y esta parte, hermanos, voy a borrar. Esta parte es bien importante para entender la doctrina de la justificación. ¿Sí? ¿Cómo perdona Dios nuestros pecados y nos acepta como rectos o como justos frente a sus ojos? ¿Cómo lo hace? Escuchen, en virtud a la obediencia activa y pasiva de Cristo. ¿Sí? O también en base a sus méritos, a su justicia. ¿Sí? Bien, estamos hablando de un término bien interesante, ¿no? Acabo de hablar de la obediencia, ¿qué? Activa y la obediencia pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Y este detalle es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hermanos, ¿qué entendemos por la obediencia activa de Cristo? Entendemos o lo relacionamos a su vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. Hermanos, ¿Cristo ha pecado? No, ¿verdad? ¿Cristo ha roto algún punto de la ley que Dios mismo había dado? No. Es eso, hermanos. Como Cristo, desde que ha nacido, que ha crecido, en toda esa vida, en todo ese tiempo que ha estado en el estado de humillación, como hemos visto en anteriores sesiones, cómo Él no ha pecado. Obediencia activa. Y cuando hablamos de obediencia, ¿a quién nos llama la atención? Si nos vamos, digamos, nos concentramos un rato en la protología, ¿quién debió obedecer? Adán, ¿no es cierto? Adán no obedeció. Por eso Pablo va a tomar en Romanos 5 como por la desobediencia de un hombre, pero por la obediencia de este otro hombre. Entonces estamos hablando de que la obediencia activa de Cristo es muy importante. Porque sin obediencia, escuchen esto, sin obediencia, ¿sí? Cristo hubiera sido un pecador. Y por ende, cuando hablamos de la obediencia pasiva, hermanos, estamos hablando del sufrimiento del castigo para la remisión de pecados. Y para que eso pueda ser posible, hemos dicho que el Cordero de Dios debía ser sin mancha. Si Él hubiera pecado, ¿hubiera sido habilitado para hacer sacrificio perfecto para Dios? No. Entonces, cuando hablamos de la obediencia activa y pasiva de Cristo, nos referimos a eso. En palabras simples, aquí voy a colocar vida perfecta de Cristo. Estamos hablando de nuestro Señor, porque en Él se basa todo. Es en virtud a sus méritos. Vida perfecta en cuanto a la ley, ¿sí? Y esto, la obediencia pasiva de Cristo, hermanos, tiene que ver con el sufrimiento del castigo, ¿sí? Del castigo por el pecado. ¿Ok?
Entonces, la pregunta es, ¿son dos obediencias diferentes? Nunca las separemos. Porque estas dos obediencias, hermanos, son una satisfacción perfecta a la ley durante el estado de humillación del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, estando en la cruz, ¿sí?, aún estaba haciendo su obediencia activa. ¿Sí? No son dos cosas diferentes. No son dos cosas diferentes. Sino que nosotros no las vamos a separar, no las vamos a dividir. Sino es que Cristo obedeció primero acá y luego recién fue el sacrificio. No, sino que su misión, por decir así, era una sola. Y de eso nunca debemos separarlo. Utilizamos esto simplemente para hacer una distinción, ¿sí?, entre la vida y obra de Cristo. ¿Se entiende? Eso es lo que hacemos ahí. Entonces, ¿cuál es, como justamente les dije, cómo Dios perdona nuestros pecados? En virtud a la obediencia activa y pasiva de Cristo. Ahora, estas dos, como les he dicho, que no se pueden separar, ¿sí?, pueden ser denominadas como sus méritos o también como su justicia. ¿Sí? Como la justicia o los méritos de Cristo. ¿Se entiende? Bien. Ahora, ya hemos visto que la justificación es una obra, ¿sí?, o un acto de la libre gracia de Dios, donde Él va a perdonar nuestros pecados. ¿Qué más? ¿Qué era la otra parte de la justificación? Y nos va a aceptar como justos delante de Dios. ¿Cuál es la base para que eso suceda? Los méritos o la justicia de Cristo, que se puede entender de esta forma en su obediencia activa y pasiva. ¿Sí? Ahora, hasta ahí. ¿Cómo, hermanos, aplica Dios los méritos de Cristo? ¿Cómo Dios va a aplicar esto? Ahí es un detalle importante que quiero que me presten atención. Por medio de una declaración legal denominada imputación. ¿Sí? Por medio de una declaración legal. Porque la justificación tiene que ver con un aspecto legal, hermanos. ¿Sí? Pero no con un aspecto legal entre hombres, sino con la ley del Señor mismo. ¿Sí? El regulador de todo. Entonces, Dios va a aplicar los méritos de Cristo por medio de una declaración de parte de Él, libre y graciosamente, como hemos visto, una declaración legal denominada imputación. ¿Qué es imputar? Bueno, imputar, hermanos, es realizar una transferencia legal. ¿Sí? Imputar en nuestro contexto significa una transferencia legal. Ahora, ¿cómo Dios realiza esa transferencia legal? ¿Cómo es que Dios hace eso? Bien, vamos a hacer un breve gráfico acá. Donde tenemos acá abajo al hombre. Ya les he dicho, no soy buen dibujante. Y vamos a colocar acá a todo lo que representa el Señor. Nosotros, en este proceso de la salvación, en este aspecto de la salvación, ¿en qué cooperamos? ¿En qué colaboramos? En dos cosas. En que somos pecadores, pecado, y somos injustos. Si queremos verlo alguna vez, ¿en qué colaboramos en la salvación? Es que damos nuestros pecados. ¿Sí? Es eso. Y Cristo, ¿sí? Cristo es limpio, perfecto, limpieza y justicia. ¿Sí? ¿Qué hace Dios? Con un decreto legal, ¿sí? Con un decreto legal, hermanos, transfiere Dios, ¿sí?,
va a tomar nuestros pecados y se los va a imputar a Cristo. Va a transferir legalmente. No va a saltar su justicia. Porque alguien puede decir, pero ¿qué necesidad era que Cristo venga? Porque Dios es poderoso. Dios podía haber dicho, les perdono y ya está. Pero no es así. Dios no puede saltar su justicia, hermanos. Entonces, por eso, Cristo vino, cumplió las demandas de la ley, pagó por los pecados en la cruz, siendo un sacrificio perfecto, ¿sí? Y en virtud a eso, hermanos, Dios lo que va a hacer va a imputar nuestros pecados a Cristo. ¿Y eso cuándo? Claramente, históricamente, cuando Cristo vino a la cruz. Esas 3 horas cuando todo se oscureció, ¿qué estaba haciendo ahí el Señor? ¿Qué estaba haciendo el Padre? Estaba imputando, estaba cargando con los pecados de los escogidos al Señor. ¿Sí? Nuestro hermano bien nos decía en el sermón anterior, en el Día del Señor, lo que más le dolió al Señor, hermanos, no ha sido el tema de los clavos y la corona, sino los pecados que le fueron imputados. Fue hecho pecado, hermanos. ¿Sí? Aquel que era limpio y justo fue hecho pecado en la cruz. Y eso claramente a favor de los escogidos. Y ahora, ¿qué hace Dios una vez que coloca, que imputa nuestros pecados, nuestra injusticia en Cristo, que llevó en la cruz? ¿Qué va a hacer Él? ¿Qué es la justificación? Mediante una declaración legal, soberana de Dios, Él va a imputar la limpieza y la justicia al creyente. ¿Sí? A esto se conoce como la doble imputación. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Ahora, ¿cómo la imputación? ¿Sí? La pregunta siguiente sería, con este acto, ¿sí? Con esta transacción legal, hermanos, con esta transferencia legal, con la imputación, el pecador se hace inherente justo, es decir, en su naturaleza se vuelve justo. No. Porque si yo digo que con eso nuestra naturaleza, o sea, en nuestra carne nos volvemos justos, entonces sería imposible pecar. Pero eso no es lo que sucede. No, hermanos, no pasa eso. Ya que al ser una declaración legal, ¿sí? Los méritos de Cristo le son atribuidos por declaración al pecador, no inherentemente. Por ejemplo, en uno de los sermones que estamos llevando de nuestra serie, Todo el Consejo de Dios, hemos hablado del principio de la vicariedad, de la representatividad, ¿no es cierto? ¿Quién representa? Bueno, nosotros en ningún momento, hermanos, hemos pagado por nuestros pecados, ¿sí? Y en ningún momento hemos vivido una vida perfecta. Entonces no nos corresponde, no es nuestro, sino que le corresponde a otro, ¿sí? Y esa justicia, esa limpieza nos es transferida legalmente. Y ahí está la seguridad de nuestra salvación, ¿sí? En eso se encuentra, en los méritos de Cristo. Bien, ahora, ¿cómo recibe? Y esta parte es hermosa. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros recibimos esto? ¿Será que yo debo hacer algo específicamente como una obra? ¿Qué dice nuestra respuesta? Solo por la fe. ¿Sí? Esto, hermanos, esto solamente, la causa instrumental de nuestra justificación es la fe sola. Creer que Dios realmente hace esto. ¿Sí? Creer. Y cuando crees en algo, ¿sí? Tú vives por eso.
Porque yo puedo salir una vez más, siempre les pongo este ejemplo, puedo salir afuera y puedo decir, ¿tú crees en Dios? ¿Qué ha hecho Cristo en la cruz? Murió en la cruz, ya. ¿Será que Él ha entendido la profundidad de esto? ¿Será que ha tenido tal vez ese llamamiento eficaz de lo que nuestro hermano ya nos ha explicado? Por eso, hermanos, este aspecto es importante, ¿sí? Que no debemos saltar. Entonces, todo esto sucede por la fe sola. ¿Y la fe qué es? ¿Qué dice Hebreos 11? Es la certeza de lo que se espera. Entonces yo tengo esa certeza que Dios ha imputado mis pecados a Cristo y que Dios ha imputado la limpieza y la justicia de Cristo en mí. Tengo esa certeza. Pero hay una segunda parte en Hebreos 11, ¿no? ¿Qué más es la fe? La convicción de lo que no se ve. ¿Yo veo a Cristo por los ojos? No. Eso pasó hace 2000 años atrás. Pero yo no ando por vista, sino por fe. Y es esa fe la cual es obrada por el Espíritu Santo, ¿sí? Y nos lleva a creer en Cristo. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Esta es la doctrina de la justificación claramente enseñada, articulada y sobre todo, hermanos, por la gracia del Señor, defendida por los reformadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una diferencia. La pregunta es, ¿en qué difiere la postura reformada de la justificación con la postura católico romana? ¿Cuál es la diferencia? Bien, revisando un poco también, investigando, he encontrado 4 puntos muy interesantes y muy sencillos para explicar, y sí tenemos tiempo para hacerlo. Voy a colocar en este lado, ¿sí?, nuestra doctrina reformada de la justificación, ¿sí? Y a este lado vamos a colocar la doctrina, vamos a ponerla directamente papista, ¿sí?, católico romano. Bien, hemos dicho que la causa instrumental de la justificación, cómo Dios nos perdona nuestros pecados y cómo Dios nos ve justo delante de Él, según los méritos de Cristo. ¿Cuál es la causa instrumental? ¿Cuál es el instrumento con que nosotros podemos aferrarnos a esa promesa? La fe sola. ¿Bien? ¿Qué dice Roma? ¿Cuál es la causa instrumental de la justificación para la iglesia romana? Es un buen momento de poder meditar brevemente en esto. La causa instrumental, ¿sí?, para la iglesia papista es, en primer lugar, el bautizo y... estaba bien. Y la penitencia. ¿Por qué bautizan los católicos a sus niños? ¿Cuál es la enseñanza detrás de todo eso? Porque se cree, ellos dicen que en el bautismo, ¿sí?, tenemos una justificación inicial. ¿Sí? Entonces, con eso, digamos, el niño está habilitado, por decirlo así, para comenzar su vida. Pero, escuchen, según la postura papista, la justificación en cierta forma sí se puede perder. Pero, si ya te has bautizado de niño, vas creciendo, pecas, pierdes la justificación, generalmente se la pierde por un pecado que es mortal, ¿sí? Ellos denominan así el pecado mortal. ¿Qué tienes que hacer? No te puedes volver a bautizar. No vemos a los católicos romanos que se bauticen otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué se hace? ¿Qué hacen? Se confiesan. Ese es el sacramento de la penitencia. Donde, no me voy a detener mucho en esto, pero ellos ven, hermanos, ¿sí?, algunos méritos. Ellos diferencian 3 tipos de méritos.
mérito congruente, el cual tiene que ver con esto, ¿sí? O sea, que uno que se ha arrepentido va, hace caso a lo que el cura le dice, reza lo que tenga que rezar. Dios es congruente si le devuelve la justificación, ¿sí? Ese es el mérito congruente que ellos llaman. Y que van a escuchar mucho, hermanos, si ustedes profundizan en esta doctrina, en autores, por ejemplo, B.B. Warfield tiene un libro acerca de la doctrina de la justificación netamente, y va a hablar bastante de el mérito de congruo, ¿sí? O el mérito congruente, ¿sí? Pero hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Nosotros en la postura reformada, ¿qué es lo que dice la Escritura? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Justificados por qué? ¿Por el bautismo? ¿Por la penitencia? No. ¿Por qué? Por la fe. Esa es nuestra primera diferencia. Segunda diferencia, que tiene que ver obviamente con lo que estamos hablando. Según el catolicismo romano, ellos creen en la infusión. Es decir, cuando bautizan al niño, le infunden la gracia justificadora. ¿Sí? Le infunden la gracia justificadora. Ahora, préstenme atención en esto. Voy a utilizar un ejemplo una ilustración para que me entiendan. Cuando tú agarras agua caliente, ¿sí? Y agarras un sobre de matecito, ¿qué se le dice a eso? Una infusión, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué está pasando ahí? Cuando tú colocas el sobrecito en la taza y empiezas a echar el agua, aquí tú tienes agua, pero una vez que tú echas, pasa un momento, podríamos decir así, ¿va a seguir siendo solamente agua? No, su composición va a cambiar, ¿no es cierto? Va a tener algunos aspectos, incluso químicos naturales, que van a cambiar y es diferente a tomar agua a tomar un mate de manzanilla. ¿Qué sucede aquí según la doctrina papista de la justificación? El niño, ¿sí? Cuando es bautizado, se le infunde la gracia justificadora. Es decir, se le limpia, como ellos dicen, del pecado original, ¿sí? Por ende, en su esencia, podríamos decir así, Dios lo ve como justo. Por eso ellos enseñan que cuando mueren los niños, directamente van antiguamente el limbo, ya lo han sacado directamente al cielo. ¿Van entendiendo la situación? ¿Sí? Pero en la postura reformada, hemos hablado de nuestro principio. ¿Cuál es? Imputación, declaración, ¿sí? Legal, una transferencia legal que no nos corresponde, sino le corresponde a otro. ¿Bien? Ahora, hay otro término que lo vamos a anotar y voy a tratar de ser lo más sencillo para explicarles. Hay algo que se denomina, ¿sí? La justificación forense analítica. La doctrina papista de la justificación dice que Dios, como un forense, lo voy a poner así en esos términos, como un forense va a analizar hasta la esencia tuya para encontrarte si realmente eres justo o no. ¿Sí? Por eso les hablaba de la infusión. ¿Sí? Por eso hablamos de que la causa instrumental para ellos de la justificación es el bautismo y el sacramento de la penitencia. Porque todo el tiempo tienes que ir a la penitencia para poder retornar al estado de justificación. Y obviamente, ¿cuántos católicos romanos están seguros de ir al cielo? Pocos. La mayoría cree y sabe en su doctrina que van a ir al purgatorio. Porque ahí van a purgar todavía hasta que Dios los vea analíticamente como un forense, ¿sí? Puros. ¿Me entienden? Pero en la doctrina reformada de la justificación es la justificación forense, pero sintética. ¿Qué quiere decir esto?
que Dios no va a buscar en nuestra naturaleza inherente, sino en la de otro. ¿Y eso de quién es? ¿De quién es esa justicia? De Cristo. Esa es otra diferencia. Y finalmente, una cuarta diferencia entre la doctrina reformada de la justificación y la doctrina papista, hermanos, es que ellos, como acabo de decirles, enseñan acerca de una justicia inherente. ¿Qué quiere decir eso? Que en tu naturaleza, en tu esencia seas justo. Mientras que la doctrina reformada de la justificación, ¿qué va a enseñar? Una justicia, y esta palabra me gusta mucho, extra nos, fuera de nosotros. No está en nuestra esencia, sino le pertenece a otro que ha ganado el perdón de nuestros pecados, a otro que ha vivido una vida perfecta y justa, la cual nosotros no podemos vivir. ¿Sí? Esa es la doctrina de la justificación, hermanos. ¿Sí? En palabras resumidas, según lo que hemos podido revisar en esta tarde. Entonces, revisemos nuestra respuesta. ¿Qué es la doctrina de la justificación? Es el acto de la libre gracia de Dios, mediante el cual nos perdona todos nuestros pecados y nos hace justos delante de los ojos de Dios. ¿Sí? ¿Y esto por medio de qué? A través de esa imputación, esa declaración legal de parte de Dios. Pero, ¿qué más decía nuestra respuesta al final? Que vamos a recibir eso por la sola fe. Bien. Bien, veamos nuestra próxima pregunta, hermanos. Ya hemos visto la primera cadena, ¿no?, acerca de la elección y la predestinación. La próxima cadena, ¿cuál era? El llamamiento eficaz, como Dios nos llama, ¿sí?, personalmente, y nos da ese entendimiento. Y ahora hemos visto la justificación, pero dentro de la justificación está la fe. Ahora la pregunta es, esa fe, ¿quién es la que podríamos decir así genera esa fe en nosotros? ¿O es una fe que a nosotros nos pertenece? ¿En naturaleza podemos tener esa fe salvadora? No, es una fe que es generada por ese, ¿cómo les diría? Por la regeneración, ¿sí? Que Dios nos da un nuevo corazón y nos da una fe. Por eso Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un regalo, es un don de Dios. ¿Sí? Nunca se olviden eso. Esa sola fe que han visto aquí abajo no nos pertenece, hermanos. ¿Sí? Es un don de Dios. Cuán agradecidos tenemos que estar con eso. Pero breves aplicaciones en este punto. Hermano, ¿caes en cuenta de la importancia de la justicia de Cristo? ¿Tú crees que algún ser humano después de Adán ha podido vivir una vida perfecta, ¿sí?, para agradar a Dios? Nuestro mejor representante cayó tristemente, vergonzosamente en el Edén, Adán. Ningún otro, hermanos. Si no fuera por la justicia de Cristo, por sus méritos, por su obediencia activa, por su obediencia pasiva, que no son dos obediencias, sino es una sola obediencia que está en el estado de humillación de Cristo, ¿qué sería de nosotros? No hubiera salvación directamente, no la hubiera. Otra aplicación, hermanos, ¿el hombre colabora con su justificación? ¿Qué creen? Según lo que hemos visto. ¿Colabora? No. No. Lo único que nosotros podemos dar a Dios tristemente es nuestros pecados y nuestra miseria. Es Dios quien obra. Es Dios quien justifica. Eso dice, ¿no, Romanos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
no nosotros. Tercero, ¿conocías la diferencia entre la postura romana y la reformada? Vamos a profundizar en eso. Es importante porque nuestro contexto es así. Nuestros familiares están en el catolicismo romano. Por ejemplo, ¿por qué se van a confesar? Brevemente, entre paréntesis. ¿Por qué vemos que, digamos, la iglesia romana tiene tal vez aún esa preponderancia de ir y confesarse y luego sentirse bien? Porque en el fondo, hermanos, ellos siguen enseñando el tesoro de méritos. El tesoro de méritos, imagínense como, lo vamos a poner así, como un cofre grande donde están los méritos de Cristo, los méritos de María, los méritos de los santos. ¿Y quién tiene las llaves del reino aquí abajo? ¿Qué pasaje de la Escritura los católicos romanos utilizan para decir que desde Pedro ahora el Papa es el que tiene la potestad de las llaves, ¿no es cierto? Y porque él tiene las llaves, también tiene las llaves del tesoro de méritos. Entonces, cuando tú vas, realizas, ¿sí?, el sacramento de la penitencia, ¿ellos qué hacen? Sacan un poquito del tesoro de méritos y te lo brindan. Y eso no es así, porque somos justificados solo por la fe. Y finalmente, hermano, ¿crees firmemente que Dios te ha justificado por la sola fe? ¿Estás convencido? Porque esto es importantísimo. Porque, hermanos, ¿saben? Conocer solo hoy día han conocido la doctrina de la justificación. En simples palabras, claro está. Sí, pero ¿será que conocer solamente es suficiente? No. El conocimiento sin gracia, hermanos, no es nada. ¿Sí? Debes creer, confiar plenamente en esto. Que esto es verdad. ¿Sí? Que esto es verdad. Bien, pasemos a la pregunta 34 rápidamente. Esta doctrina sí era importante poder llevarla, hermanos, así un poquito más allá, para que podamos entender acerca de la justificación. Hablemos de la adopción. ¿Sí? La adopción es el próximo enlace, por decir así, en esa cadena de oro de la salvación. ¿Qué es la adopción? ¿Qué es la adopción? A ver, vamos a pedir a nuestra hermana Nair que pueda leer. ¿Qué es la adopción? Gracias, hermana. Bien, una vez más, la adopción ¿dependerá de nosotros? No, comienza una vez más diciendo que es un acto libre de la gracia de Dios. O sea, es un acto soberano de parte de Él, no nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa en la adopción? Dos cosas. Número uno, que somos recibidos en el número de los hijos de Dios. Somos recibidos. Juan 1:12, hermana Andrea, si puede leer, por favor. Juan 1:12. Así dice la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien. Y fíjense cómo se une la cadena de la salvación, ¿no es cierto? A todos los que creen en su nombre. Hemos visto que la justificación tiene que ver con realmente por la sola fe creer en lo que Cristo ha hecho. Entonces, al creer, ¿qué es lo que pasa en consecuencia? Que somos hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Pero, bueno, uno, entonces, somos recibidos. ¿En qué dice? Y esta parte es importante. ¿Dónde somos recibidos? En el número. ¿Y eso qué nos señala el catecismo? De que no todos son los hijos de Dios, sino que hay un número específico. ¿Y quiénes son esos números? Nosotros no sabemos. Solamente lo conoce
el Señor. ¿Sí? Los escogidos, hermanos, nosotros no andamos aquí en la iglesia, nos paramos en el púlpito y decimos, mira, aquel tiene cara de escogido, le voy a predicar a él. No hacemos eso. ¿Sí? No hacemos eso. El hermano nos ha enseñado el llamamiento general que todos hacemos. Y el llamamiento especial, ¿no? o el llamamiento eficaz lo va a hacer el Espíritu Santo solo en los escogidos, y eso no depende de nosotros, solamente depende del Señor. Entonces somos recibidos en ese número, ¿sí? En ese número. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más Dios hace soberanamente, hermanos, en la adopción? ¿Cuál es la segunda parte? Exacto. A los privilegios. Muy bien, gracias. Ahora, recuerdo que en una ocasión les dije que nosotros, como seres humanos, somos polvo de la tierra sin derechos. ¿Sí? Pero acá esta pregunta nos está enseñando que tenemos derechos. ¡Wow! Qué grandioso es nuestro Señor y qué misericordioso es. ¿Cierto? De ser polvo de la tierra sin derechos a estar entre los hijos de ese número de los hijos de Dios y tener derechos de privilegios. No son cualquier derecho, son privilegios. Privilegios. Ahora bien, ¿por qué se dice que somos adoptados, hermanos? ¿Por qué no somos hijos así, netamente? Porque Dios, ¿sí? Dentro de la economía trinitaria, hay un solo Hijo engendrado desde la eternidad. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Él es el unigénito Hijo de Dios. Cuando Él es bautizado, ¿qué es lo que sucede? Dice, he aquí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco, dice el Señor. Entonces nosotros no podemos ser hijos, sí, hermanos, de generación eterna, sino somos hijos adoptados. Ahora, ¿adoptados fuera de Cristo? No, estamos hablando en Él, en Cristo. ¿Bien? Ahora, ¿por qué se dice que somos adoptados, hermanos? Porque por naturaleza, mis hermanos, somos hijos de ira. Pablo nos dice eso en Efesios, que por naturaleza éramos, dice, ¿no? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es nuestra naturaleza, pecaminosa, caída y bajo la ira de Dios. Éramos hijos de ira, ¿sí? Pero somos adoptados, hermanos, por la regeneración que ha obrado Dios en nuestras vidas. Y por eso, y en virtud de su obra soberana y monergista, somos hijos de Dios. Ahora, finalmente, dice que tenemos derechos. Hemos hablado de los derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Bien, enumeremos esos derechos. Vamos a nombrar 5. Y quiero que se gocen, hermanos, aquellos que están en Cristo, que están en este proceso de la membresía, que han confiado en Cristo y ahora, ¿sí?, están sirviéndole y se están preparando para servirle hasta la muerte y más allá de la muerte. ¿Sí? ¿Cuáles son estos privilegios de ser hechos hijos de Dios? En primer lugar, hermanos, el primer derecho es que tenemos una protección paternal. ¿Sí? Protección paternal. Hermana Verónica, ¿puede buscar por favor el Salmo 121, versículo 7? Salmo 121, 7. ¿Quién puede decirte eso? ¿Será que tu papá o tu mamá te dice, yo te voy a guardar de todo mal? ¿Puede hacerlo efectivamente? No. Ahora, vamos más allá. Tal vez puede cuidarte y puede sobreprotegerte, ¿sí? Pero ¿será que tu papá o tu mamá o cualquier persona muy importante que tú conozcas pueda guardar tu alma?
Pero eso es lo que nos promete Dios al ser hechos hijos de Él, que Él va a cuidar de nosotros, ¿sí? De todo mal, de todo mal. ¿Y a qué se refiere con eso? Hermanos, cuando digo que nos va a guardar de todo mal, no me estoy refiriendo a que no nos vamos a enfermar, no nos va a ir mal en nuestros negocios, no, me estoy refiriendo a que nos va a guardar de todo mal, prácticamente de pertenecer al maligno y de la condenación eterna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, continúa el Salmo diciendo, y también va a guardar tu alma. Y el alma tiene que ver, hermanos, con ese aspecto eterno, trascendente. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuál es el otro privilegio? ¿Cuál es ese otro privilegio? El Señor nos va a proveer provisión de cosas necesarias, físicas y espirituales. Como Padre, hermanos, ¿sí? Como hijos adoptados, el Señor nos va a brindar lo que necesitamos. El Señor Jesucristo dice, ¿no? Si cuida de las aves, ¿sí? ¿Cómo no va a cuidar de ustedes? ¿Cómo no lo va a hacer? Hermana Yandira, si puede buscar el Salmo 34:10, por favor. Salmo 34:10. Así dice la palabra del Señor. Los diosillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esa es la promesa, ¿sí? Aquellos que pertenecen al Señor, que son adoptados en su familia, podríamos decir así, en su pueblo, en el pueblo del pacto. ¿Sí? No. Y como dice también la palabra del Señor, no he visto a un justo que haya pasado hambre o que le haya faltado algo. ¿Sí? Esa es una promesa muy hermosa. Y, ojo, he dicho cosas necesarias. ¿Sí? No estoy diciendo que... Ahora, con eso tampoco quiero sacar, digamos, de la lista que el Señor también ha permitido que existan creyentes ricos. Abraham, David, Salomón. Pero, ¿sus riquezas eran lo más importante para ellos? No, ¿verdad? No. Tercero, corrección paternal. Hermanos, este es un privilegio. Acompáñenme a Hebreos 12:6. Yo voy a leer esto, por favor. Ya vamos acabando, por favor, paciencia. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero escuchen lo que sigue. Si soportáis la disciplina, Dios os trata, dice, como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y escuchen el versículo 8. Por eso es un privilegio. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, es decir, todos que somos hijos de ira antes de eso, ¿qué son entonces? Entonces sois bastardos y no hijos. ¡Qué fuerte! Hermanos, recibir la corrección del Señor, la disciplina del Señor en nuestra vida, como vamos a ver la santificación, nuestro hermano nos va a estar enseñando, es un privilegio. Cuando somos corregidos por el Padre, sí, es un privilegio. Que no se les olvide. Que cuando estemos pasando ese tiempo, que uno está consciente que ha sido el resultado de pecado, decir, Señor, me estás corrigiendo. Me duele, sé que me va a doler. Y como dice en el versículo 10, ¿sí? El versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No nos va a gustar, nos va a doler, ¿sí? Pero después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ejercitados, ¿sí? Ejercitados. Y si no me equivoco,
esta palabra es la misma palabra que aparece que nos ejercitemos para la piedad, es la palabra gumnarro, en griego que viene gimnasio para nuestro español. Entonces quiere decir que nosotros vamos a ser disciplinados, ¿sí? Vamos a estar ejercitándonos en esta disciplina paternal, pero es un privilegio, no se olviden. 4, ¿sí? 4, tenemos audiencia, otro privilegio, en nuestras oraciones. ¿Sí? Hermano Sergio, si es que puede buscar, por favor, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Así dice la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy bien, gracias, hermano. ¿Y quiénes son aquellos a los cuales Dios escucha paternalmente? A sus hijos. A sus hijos. Así que cuando tú oras en tu cuarto solo, con tu familia, o cuando venimos a orar como pueblo del Señor acá, es un privilegio que gozamos los hijos de Dios, que Él nos oye, ¿sí? Él nos oye. Y finalmente, ¿sí? Y esto es hermoso, tenemos una herencia en los cielos. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17 dice la palabra del Señor: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué dice? Glorificados. ¿Sí? Bien, hermanos, esta es la adopción. ¿Sí? Esta es la adopción, que es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual Dios nos recibe en el número de sus hijos, número definido y designado por Él antes de la fundación del mundo, número que nosotros no conocemos, solamente Él, y que también en la adopción nos hace partícipes, tenemos derecho a los privilegios de sus hijos, ¿sí? ¿Cuáles son esos privilegios? Aquí podemos verlos. Y finalmente, para acabar nuestra sesión, tres aplicaciones. Primero, hermanos, ser hijos adoptados conlleva responsabilidad y sujeción al Padre en el amado. ¿Escuchaste bien? Ser hijo adoptado de Dios conlleva responsabilidad y sujeción al Padre en el amado, o sea, en Cristo. Y de esto podemos sacar 4 cositas rápidamente. ¿Qué significa esto? Que si estamos en Cristo, que si hemos sido llamados eficazmente por Él, ¿sí? Por Dios, hemos visto nuestro pecado y nuestra miseria, hemos ido a Cristo, ¿sí? Dios nos ha justificado, ya hemos visto, ¿no? Cómo Dios justifica, y hemos sido ahora adoptados en su familia. ¿Creen que vamos a andar como nos dé la gana? No. 4 cosas, acuérdense. Si ustedes realmente han sido llamados eficazmente, creen de todo corazón que Dios los ha justificado en Cristo, ahora que que hemos aprendido acerca de la adopción, que son hijos de Dios, acuérdense de estas 4 cosas. No se olviden, por favor, aquellos que son hijos de Dios. Número 1, debe ser obediente. Si el Señor te dice algo en su palabra, sé obediente, porque un hijo debe ser obediente. Segundo, ama al Señor, porque Él te ha amado primero. Ama al Señor. Ama al Señor. ¿Qué motivo tuvieras
para recriminarlo o para enojarte con Él. No hay ninguno. Él ha dado todo. Él ha dado todo. Que dice que no escatimó a su propio Hijo. Hermanos, amemos a nuestro Señor. Tercero, sea agradecido. Por favor, sea agradecido por lo que el Señor ha hecho. ¿Sí? Porque qué horrible es ver a un hijo malagradecido, ¿no es cierto? ¿No te hierve la sangre cuando ves en la televisión esos casos de injusticia? Donde hijos botan a sus padres a la calle para agarrarse sus casas. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Te enojas? Dices, ¿qué le pasa? ¿No es cierto? Qué malagradecido, pese a todas las cosas que ha hecho por él. No le interesa. Pero un hijo de Dios no va a hacer eso, sino que va a vivir agradecido para siempre. Y finalmente, ¿sí?, una responsabilidad como hijos adoptados de Dios es ser constantes en los caminos de Dios. ¿Sí? Constantes, hermanos. Constantes. Segunda aplicación rápidamente. El no participar, por favor, escuchen esto. El no participar arrogantemente de los derechos que por gracia tenemos como hijos, hermanos, es pecado y dureza de corazón. Mis hermanos, escúcheme. Si tú, en tu carácter, ¿sí?, eres arrogante y dices, no, yo no necesito. Bien, soy cristiano y todo lo que tú quieras, pero yo no necesito que Dios me proteja. Yo hago mis cosas, yo sé cuidarme. Estás siendo arrogante y eso es pecado. En segundo lugar, si tú crees que de ti nace el aspecto de la provisión por lo que tú eres, por tu trabajo, por tus títulos y demás, te estás equivocando, porque Dios es el que cuida paternalmente de ti. Es Él, de Él es el oro y la plata, de Él es la creación, no nuestra. Entonces no seamos hijos, como acabo de decirles, arrogantes. En tercer lugar, no tienes por qué molestarte cuando Dios te corrige. ¿Sí? No seas arrogante. No digas, bueno, entonces ahora me ha pasado esto, sabía que iba a suceder porque he pecado, entonces mejor ya no hago esto. Eso es arrogancia, eso es pecado, es dureza de corazón. Un hijo de Dios no va a hacer eso. Y finalmente, siguiente, si tú como hijo de Dios no quieres orar, estás siendo arrogante, porque es un privilegio que Dios te ha dado. Y finalmente, ¿sí?, si tú como hijo de Dios no tienes una mirada escatológica, es decir, ves al final, ¿sí?, que tenemos una herencia en los cielos con el Señor, vives desentendido de eso, vives con tu mirada aquí abajo simplemente, pues igual estás siendo arrogante del privilegio que Dios te ha dado para que tú puedas ver. Porque yo te pregunto, ¿será que tus familiares incrédulos ven escatológicamente las cosas? ¿Ven las cosas al final? ¿Encuentran su consuelo en Cristo al final de los tiempos? No seamos arrogantes, hermanos. Y finalmente, quiero en esta noche, ¿sí?, que participes, por favor, de estos privilegios con gozo. Mañana es día del Señor. ¿Sí? Nosotros que somos hijos de Dios, vamos a venir, hermanos, agradecidos por todo esto. Hoy hemos aprendido dos doctrinas muy, muy hermosas. ¿Sí? Y esto es algo importante que mañana ten en cuenta para preparar tu corazón. ¿Sí? Bien. Hemos visto preguntas 33 y 34. En la voluntad del Señor, hermanos, nos vamos a encontrar la próxima semana para las siguientes preguntas. Que el Señor bendiga su palabra.